Capítulo 14. Cansados de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. La Biblia es un libro que ha sido escrito para que en este mundo el pueblo de Dios pueda recibir ayuda. Esto puede afirmarse especialmente en cuanto a todas las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales fueron escritas a raíz de alguna situación que surgió en las iglesias, por lo que así hay que entender su mensaje, y no pensando en alguien que escribía la tesis de un estudio, porque no era así. El apóstol Pablo era un evangelista, un hombre que viajaba mucho y generalmente escribía, porque algún problema se había suscitado y porque quería ayudar a la gente a entender la causa de su dificultad y el modo de vencerla. Fue así como se ocupó de las posibles causas según se presentaban, y hoy podemos estar totalmente seguros de que no hay causa de depresión espiritual que no haya sido tratada en las epístolas. Las enfermedades de la vida espiritual nunca varían, son siempre las mismas. Pueden diferir las manifestaciones o la forma particular en que el problema se presenta, pero la causa de todo es el diablo, y el objetivo final de este nunca cambia. Encontramos aquí una causa más de esta condición de depresión espiritual que enseguida nos recuerda algo que tenemos que volver a subrayar, como ya varias veces antes lo hemos hecho, y es la terrible sutileza de nuestro adversario. Ya hemos visto cómo el diablo tienta al pueblo cristiano y lo vuelve desdichado al sugerirle falsas enseñanzas. Hemos también observado con cuánta astucia pone en el centro ciertas cosas que no deberían estar allí, o nos imparte alguna nueva religión en la que se mezclan varias religiones. Pero ahora estamos en un clima enteramente diferente. Al llegar a este punto al apóstol no le preocupa que corramos el peligro de descarriarnos por causa de la herejía y del error, o por adoptar algún culto en particular creyendo de que se trata de la verdadera fe. Esto no le preocupa en este caso. Ahora el diablo actúa de manera más sutil, ya que aparentemente no hay nada malo en esto. Lo que sucede simplemente es que la gente llega a fatigarse y a cansarse, aun cuando vaya en el camino correcto. Tenemos aquí el caso de quienes van por el camino recto y en la dirección de vida. Están bien encaminados, pero el problema es que avanzan arrastrando los pies y con la cabeza y los brazos caídos, y el espectáculo que dan y la imagen que proyectan es la antítesis misma de lo que supone que el cristiano debe ser en esta vida y en el mundo. Tal vez la mejor manera de examinar esta tendencia nuestra al cansancio sea considerarla antes que nada en términos generales. Se trata de lo que podríamos llamar el peligro del período intermedio, que es algo innegable, no solo en la vida cristiana como tal, sino en la vida entera. Se trata del problema de la vida intermedia, o si se prefiere, de la mediana edad. Esto es algo que a todos nos pasa y a lo que tarde o temprano, según vamos avanzando en edad, todos tenemos que enfrentarnos. En nuestros días se presta mucha atención a la gente joven y una atención considerable se presta a los ancianos, pero estoy perfectamente convencido de que de todos los periodos de la vida, el más difícil es el periodo intermedio. Tanto en la juventud como en la ancianidad hay compensaciones que parecen estar totalmente ausentes en este periodo intermedio. Es algo con lo que todos tenemos que encontrarnos. Mientras más viejos nos hacemos, más tienden a desaparecer nuestra elasticidad y nuestro vigor, y estamos conscientes de que nuestras facultades disminuyen y se relajan. De esto todos sabemos algo, si no por experiencia real, al menos de oídas. ¿Pasa o no la gente por esto mismo en relación con su trabajo o profesión? Claro que sí, y constituye un problema para muchos, pues significa que han rebasado la etapa del desarrollo y crecimiento y llegado a cierto nivel. Hay muchas razones que imposibilitan un desarrollo ulterior. Han llegado a un nivel determinado y su dificultad radica en mantenerlo, cuando carecen del estímulo que los puso allí. Esto les sucede con frecuencia a los hombres de negocios que se encuentran con que es más difícil sostener un negocio que levantarlo.
Cuando lo están levantando todo parece estar a su favor, pero encuentran extremadamente difícil sostenerse allí, cuando llegan a ese punto y ya han perdido cientos de estímulos. Podría citar una infinidad de casos partiendo solo desde la perspectiva de la vida natural y de nuestras experiencias en el trabajo y en las distintas profesiones y vocaciones. Si leemos las biografías de los hombres de mayor éxito en el mundo y en cualquier rama en particular, encontraremos que todos concuerdan en que ese nivel o etapa fue el periodo más difícil de su vida. Lo mismo puede decirse de la vida religiosa o espiritual. Esta es la etapa que sigue a la experiencia inicial, aquella en la que todo era nuevo y sorprendente, maravilloso y transparente, la etapa en que constantemente hacíamos nuevos descubrimientos, los cuales parecían nunca tener fin, pero súbitamente nos damos cuenta de que estos parecen haber llegado a su fin, y de que ya nos hemos habituado a la vida cristiana. Ya nada nos sorprende como solía sorprendernos al principio, porque todo nos resulta familiar y lo sabemos todo acerca de todo. Es así como de pronto aquella emoción de nuevos descubrimientos que nos animaba en nuestra experiencia temprana parece haberse ido. Aparentemente nada está sucediendo, no parece haber ningún cambio ni avance o desarrollo. Todo esto puede ser cierto con respecto a nosotros como individuos, como puede serlo con respecto a todo un grupo, un país o una sociedad. Se me ha dado a entender, y sé muy bien que es así, que este fenómeno particular suele ser uno de los principales problemas en relación con la obra misionera en el extranjero. Y los misioneros, que han pasado toda una vida en otros países, sabrán exactamente de lo que estoy hablando. Esto es algo que tiende a suceder siempre, que hemos superado la etapa de novedad y emoción y el halo de misterio de hacer algo que nunca antes hicimos, y comenzamos a adaptarnos a la rutina de hacer lo mismo día tras día. Surge entonces esta prueba, y ya no nos impulsa por encima de ella aquel impulso inicial que parecía ayudarnos a superarlo todo en nuestras primeras etapas. De esto habla aquí el apóstol. Tal vez para empeorar las cosas puede surgir problemas y dificultades provocados por otra gente, que por hacer algo que no debieran haber hecho, nos resultan ofensivos y vienen a causarnos más problemas, como cuando tales pruebas, dificultades y problemas surgen en el momento en que nosotros mismos estamos pasando por un periodo crítico, nos llevan a sentirnos cansados de hacer el bien. No es del todo infrecuente que se llegue a un punto en donde el desarrollo y el avance parecen haber llegado al límite, lo que nos deja en una especie de calma ecuatorial, donde es difícil saber si hay movimiento en una u otra dirección. Todo parece estar en calma y nada parece ocurrir. No hay ninguna duda de que algunos de estos cristianos gálatas habían llegado a ese punto, e indudablemente algo tenían que ver con esto, la situación reflejada en el análisis del capítulo anterior, las falsas enseñanzas, las herejías. Podemos decir que estamos considerando a gente cansada, no tanto del trabajo como de estar inmersos en él. No nos cansemos de hacer el bien, tal es la situación. Pero ¿qué diremos de ella y qué haremos al respecto? De entrada me permito afirmar que en este grave problema de la depresión no hay aspecto donde las negativas sean más importantes que en este caso particular. Siempre que nos encontremos con esta condición de cansancio, antes de empezar a hacer algo positivo, hay ciertas negativas que son absolutamente importantes. La primera de ellas es la siguiente: cualesquiera que sean nuestros sentimientos al respecto, no hagamos caso de las sugerencias que de todas partes nos llegan, no tanto de la gente, sino de nuestro interior, y de las voces que parecen hablarnos cerca y a nuestro alrededor. No las escuchemos cuando nos sugieran ceder, conceder o darnos por vencidos. Tal es la gran tentación que nos llega en momentos así. Y concluimos: estoy cansado y fatigado, esto es más de lo que puedo soportar. No tengo en este caso más propuesta que una negativa. No prestemos atención. Hay que comenzar con estas negativas siempre desde el nivel más bajo. Y este es ese nivel. Debemos repetirnos: pase lo que pase, seguiré adelante. No hay que ceder ni conceder. Sin embargo, tal vez no sea esta la mayor tentación, sino la que ahora presento como mi segunda prohibición negativa. No hay que resignarse. Aunque hay quienes renuncian y claramente dicen me retiro, no todos lo hacen así. El peligro en este caso
es que la mayoría de la gente simplemente se resigna y con ello pierde el ánimo y toda la esperanza. Siguen adelante, pero lo hacen en una actitud de abierto desgano y arrastrando los pies. Para decirlo de manera más específica, el peligro en este caso es decir, bien, ya he perdido lo que tenía y obviamente no volveré a recuperarlo, pero en aras de la lealtad y del deber seguiré adelante. Ya he perdido el gozo que alguna vez tuve, lo he perdido para siempre y tengo que aceptarlo. Me resigno a mi destino. No voy a desertar ni dar la espalda. Seguiré adelante, aunque con una sensación de desaliento, arrastrando los pies por el camino y sin la esperanza que alguna vez tuve, aguantando lo mejor que pueda. Tal es el espíritu de resignación o estoicismo, si así se prefiere, la aceptación del caso. Pero este es el mayor peligro de todos y volvería a insistir en algo que resulta peligroso, y no solo a nivel espiritual, que es el que más nos preocupa, sino en cualquier nivel de la vida. En cierto modo podemos actuar así en nuestra profesión y hasta en nuestra propia vida. Lo que en realidad estaremos haciendo será decirnos, las horas doradas se fueron, los días esplendorosos pertenecen al pasado y tal vez nunca más los vuelva a ver. Pero aquí sigo. Por supuesto, algo hay acerca de esto que nos parece maravilloso y hasta heroico, pero no perdamos de vista que yo lo propongo en forma negativa. Francamente yo digo que se trata de una tentación del diablo. Si éste puede hacer que el pueblo de Dios pierda la esperanza, estará verdaderamente satisfecho. Tal como veo las cosas hoy día, de todos los peligros que enfrenta la Iglesia cristiana, este es el mayor, hacer las cosas por mero formalismo y como obligación. Claro que seguimos adelante, pero con paso lento y desganado en vez de andar como debiéramos hacerlo. Esto me lleva a mi tercera y última negativa, donde una vez más podremos percibir algo muy peligroso. Este tercer peligro consiste en que cuando llegamos a estar fatigados y cansados, tendemos a recurrir a los estimulantes artificiales. Conocemos esta tentación. Ha llevado a la ruina a muchos que se habían forjado una profesión o establecido un negocio y que luego cayeron en esa actitud de fatiga. Todos ellos estaban conscientes de no tener ya el vigor ni el brío de antes. Ya no se sentían, como suele decirse, en la cumbre de su trabajo, por sí mismos. No sabían qué hacer al respecto, pero entonces alguien les sugirió que lo que le faltaba era algún tónico. Aquí es donde aparece el peligro de comenzar a ingerir bebidas alcohólicas. No son pocos los que para animarse a seguir adelante comenzaron por tomar una o dos copitas y terminaron siendo unos borrachos. Del mismo modo hay quienes caen en la drogadicción y en otras cosas de esta índole. Pero esto no tiene una aplicación espiritual muy importante y vital. Yo he visto en la iglesia a gente que busca aliviar así este cansancio espiritual tan generalizado. Inventan algún tipo de excitación o adoptan nuevos métodos, alegando tener que sobreponerse a esto o establecen algún programa novedoso. ¿Acaso no lo hemos visto algunas veces en las carteleras de los templos? ¿Acaso no nos viene a la mente alguna iglesia que siempre está poniendo anuncios novedosos o encontrando nuevas atracciones? Obviamente, tales iglesias viven de estimulantes artificiales y todo esto se ha hecho pensando en lo que el pastor o alguna otra persona responsable ha dicho. Hemos caído en un bache y casi nos estamos muriendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bien, hagamos esto o aquello. Esto hará que la gente trabaje y se ponga activa y despertará un nuevo interés. Pero tal razonamiento en la vida espiritual y de la iglesia solo es comparable a una cosa en el nivel natural, y es al hombre que se entrega a la bebida o a las drogas con tal de proporcionarse alguna excitación o estímulo. Como puede verse, esta es una tentación y un peligro extremadamente sutil. Parece tan plausible justamente lo que nos hacía falta, y no obstante, detrás de todo esto se halla la terrible falacia de que, en un sentido científico, lo que realmente se está haciendo es extenuarse más aún. Mientras más se apoya a alguien en las bebidas alcohólicas o en las drogas, más se empobrece su energía natural. Y mientras más se extenúe, más necesitará de la bebida y de las drogas. Y así el proceso continúa en forma acumulativa. Exactamente lo mismo sucede en el campo de lo espiritual. Tenemos pues tres negativas de suma importancia. Volvamos ahora a lo positivo. Tenemos que evitar estas peligrosas trampas,
pero ¿no habrá algo más que podamos hacer? Aquí estamos cansados de hacer el bien, pero ¿qué podemos hacer? Lo mismo será autoexaminarnos. Empecemos por estudiarnos a nosotros mismos. No digamos simplemente que nuestro espantoso estado no puede evitarse. No nos entreguemos a los estimulantes, sino sentémonos y digámonos: ¿y ahora por qué estoy cansado? ¿De dónde viene mi cansancio? Sin duda esta es una pregunta obvia, así que no debemos tratar la condición antes de diagnosticarla. No se aplica el remedio antes de conocer la causa del mal, pues resulta peligroso apresurarse a aplicar el tratamiento antes de conocer lo que provoca el mal. Primero hay que diagnosticar. Así que primero debemos preguntarnos por qué estamos cansados y por qué hemos llegado a tal estado. Esta pregunta tiene muchas posibles respuestas. Podemos llegar a tal condición simplemente porque trabajar físicamente es demasiado duro. Es posible cansarse en el trabajo y no cansarse del trabajo. Es posible trabajar de más. No importa en qué campo, sino natural o espiritual. Y exigir de las energías y reservas físicas un esfuerzo excesivo. Quien trabaja mucho y bajo presión tiene que sufrir. Por supuesto, si tal es la causa del problema, el remedio necesario es un tratamiento médico. Tenemos de esto un sorprendente ejemplo en el Antiguo Testamento. Seguramente recordamos el ataque de depresión espiritual que tuvo Elías cuando, después de un heroico esfuerzo en el Monte Carmelo, se sentó bajo un enebro para autocompadecerse. Pero lo que Elías realmente necesitaba era dormir y comer, y Dios le dio las dos cosas. Antes de brindarle ayuda espiritual, le dio descanso y alimento. Supongamos, sin embargo, que no sea esta la causa del problema, sino alguna otra cosa. Con mucha frecuencia ocurre que podemos encontrarnos viviendo la vida cristiana o realizando el trabajo cristiano mediante nuestras propias fuerzas. Podemos haber estado haciéndolo con todas nuestras fuerzas físicas en vez de recurrir al poder del Espíritu. Podemos haber estado trabajando con una energía meramente carnal y humana, y hasta física. Podemos haber estado tratando de hacer nosotros mismos el trabajo de Dios. Y si tratamos de hacerlo así, por supuesto que solo habrá un resultado. Finalmente el trabajo nos aplastará, porque es una obra que excede a nuestras fuerzas, de modo que debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si en la realización de este trabajo estamos aplicando medios equivocados. Es posible predicar con energía carnal, pero quien lo haga muy pronto sufrirá de extenuación y depresión espiritual. Surge entonces una pregunta más que importante y más espiritual. Debo preguntarme a mí mismo por qué he estado realizando este trabajo y cuál realmente ha sido mi motivación. He estado muy activo, disfrutando del trabajo que desempeño, y ahora resulta que este ha llegado a serme una carga. Viene entonces la pregunta: ¿por qué realmente lo he estado haciendo hasta ahora? Esta pregunta puede resultar terrible, porque puede ser la primera vez que nos la planteemos. Todo lo que hemos hecho lo hemos dado por hecho, suponiendo que nuestros motivos eran transparentes, pero podemos encontrarnos con que no era así. La gente que trabaja por la emoción y la excitación de trabajar, de esto no hay duda. He visto gente activamente comprometida en la obra cristiana, porque les parecía hasta cierto grado emocionante. Hay gente que no es feliz a menos que siempre esté haciendo algo, y no siempre se da cuenta de que tras lo que está haciendo está la emoción y la excitación de mantenerse en actividad. Podemos estar seguros de que actuando así llegaremos a agotarnos y cansarnos, como también podemos estar seguros de que también vendrá nuestro mayor enemigo, que es nuestro ego. En realidad, todo esto que hemos estado haciendo lo hemos hecho para satisfacer a nuestro ego, para agradarnos a nosotros mismos y poder decir: ¡qué maravilloso eres! ¿Cuánto has logrado hacer? El ego halaga nuestra vanidad, y tenemos que admitir que no todo ha sido para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Podemos alegar que no deseamos ser alabados, sino que la gloria sea para Dios, pero lo cierto es que nos gusta ver los resultados y también nos gusta aparecer en los periódicos y todo lo demás. El ego ha hecho acto de presencia y el ego es un amo terrible. Si trabajamos solo para satisfacer y complacer de alguna manera a nuestro ego, el fin siempre será el cansancio y el aburrimiento. Cuán importante es que nos preguntemos cuál es nuestra motivación en lo que hacemos. Finalmente debemos hacernos una pregunta muy importante: ¿es este trabajo lo que me ha hecho sobrevivir?
En vez de ser la obra de Dios, ¿ha sido esto una especie de móvil en mi vida? Estoy seguro de que muchos captarán lo que quiero decir con esto. Uno de los más grandes peligros en la vida espiritual es sacar provecho de nuestra propia actividad. En otras palabras, la actividad llega a ser no algo que hacemos, sino algo que nos da cuerda. Algunas de las más grandes tragedias que he visto han sido de las personas que jamás se dieron cuenta de que durante años habían estado viviendo del vigor y de la fuerza que sus actividades les infundían. Esto los mantuvo activos, pero cuando se enfermaron o envejecieron y no pudieron hacer lo que ya solían hacer, se deprimieron. No supieron qué hacer con ellos mismos, porque habían estado viviendo a base de su propia actividad. Supongo que esta es una de las tendencias más obvias de nuestra civilización, y ciertamente es una de las mayores causas de neurosis en nuestros tiempos. Desafortunadamente, a tal grado el mundo ha perdido la cordura que no nos mantenemos activos por ese terrible ímpetu y por la agitación de la vida. En vez de que nosotros dominemos la situación, esta nos domina a nosotros. Esto en última instancia nos agota y nos deprime. Tenemos pues ante nosotros algunos de los elementos principales de este vital proceso de autoexamen, y me voy a permitir enfatizar este principio. Si en su vida personal, de alguna manera, alguno de mis lectores se encuentra en este momento fatigado, les suplico que se detenga y se pregunte a sí mismo, ¿a qué viene esta fatiga? ¿Cómo es que sigo adelante? Les suplico que examine su actitud completa hacia la vida y hacia lo que hace en particular, y descubra qué impresión tiene de la vida cristiana, por qué se incorporó a ella y qué significa ella en su vida. Por favor, deténgase y hágase estas preguntas. Voy a expresarlo en términos más positivos. De acuerdo con las enseñanzas del apóstol, hay ciertos principios importantes que debemos reconocer si es que vamos a sanar de esta condición. En primer lugar, hay fases en la vida cristiana como en cualquier otro aspecto de la vida. El Nuevo Testamento habla de que debemos ser niños en Cristo y habla también de crecimiento. Juan dirige su primera epístola a niños, jóvenes y ancianos. Esta es una realidad y la encontramos en las Escrituras. La vida cristiana no siempre es exactamente la misma. Tiene un principio, una etapa intermedia y luego viene el fin. Debido a estas fases se presentan muchas variaciones, siendo tal vez los sentimientos los más variables. Se puede esperar que haya más sentimientos al principio y normalmente sucede así. Pero ocurre con frecuencia que algunos cristianos se cansen porque ciertos sentimientos ya no se hacen presentes, pero no se dan cuenta de que lo que realmente está sucediendo. Y es que su edad ha cambiado. A ver que ya no son lo que antes fueron, concluyen que están del todo equivocados. Sin embargo, tales cambios tienen lugar a medida que vamos creciendo y desarrollándonos espiritualmente. Y obviamente todo esto hace que nuestra experiencia sea diferente. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempo me tocó ver a una niñita, tal vez de unos 4 años, en el momento en que salía de su casa, con su madre, y no pude menos que fijarme en la forma en que salió de su casa, pues no caminaba sino que saltaba, brincaba y hacía cabriolas como un corderito. La madre, sin embargo, caminaba normalmente. Muy bien, asegurémonos de no pasar por alto el hecho de que algo semejante ocurre en la vida espiritual. A la niña le sobraba energía y aún no había aprendido a controlarla. La madre, en realidad, tenía mucha más energía que la niña, aunque mirándolas de manera superficial se diría que la madre tendría menos, porque caminaba tranquilamente. Sabemos, sin embargo, que no es así. La energía era realmente mayor en la madre, aunque parecía ser mayor en la niña. Precisamente por haber malentendido esta experiencia de tomar las cosas con tranquilidad, mucha gente piensa que ha perdido algo vital. Y esto la conduce al desaliento y a la depresión. Reconozcamos que hay distintas fases, que hay etapas de desarrollo en la vida cristiana. Algunas veces el solo hecho de darse cuenta de esto resolverá todo el problema. Vayamos ahora al segundo principio. No nos cansemos de hacer el bien. No lo olvidemos, se trata de hacer el bien. Pero eso es lo que tendemos a olvidar. Decimos, semana tras semana siempre lo mismo. Tal es nuestra actitud hacia la vida. Y justamente por tener esa actitud llegamos a cansarnos.
Pero no debemos olvidar que Pablo dice que estamos en la vida cristiana y que vivir la vida cristiana es hacer el bien. Si usted considera la vida cristiana como una tarea monótona, realmente está insultando a Dios. ¿Qué es nuestra vida cristiana? La pregunta es de lo más importante y nuestra respuesta más frecuente es que tiene que ver con no hacer lo que otros hacen y con caminar por este camino recto y angosto, que es decir, no a esto y comprometernos a aquello que tiene que ver con ir a la iglesia. ¿Qué tarea más terrible? En aquello que la vida más difícil nos encontramos. ¿Acaso no es esta tal actitud más frecuente? Y la respuesta a todo esto es que estamos comprometidos a hacer el bien. Cuando llegamos a considerar cualquier aspecto de esta vida cristiana simplemente como una tarea y un deber, y cuando para realizarla tenemos que acicatearnos y apretar los dientes, yo digo que estamos insultando a Dios y que hemos olvidado la esencia misma del cristianismo. La vida cristiana no es una tarea. La vida cristiana por sí sola es digna de llamarse vida. Esto la hace justa, santa, pura y buena. Esta es la clase de vida que el Hijo mismo de Dios vivió y significa ser semejante a Dios mismo en santidad. Por eso quiero vivirla. No depende de mi decisión a esforzarme para, de alguna manera, seguir adelante. De ninguna manera. Simplemente debo tener presente que esta es una vida grandiosa y excelente, que significa hacer el bien. ¿Cómo llegué a esta vida a la cual encuentro tan dura y difícil, por la cual estoy siempre refunfuñando y quejándome? Hasta llevaría yo más lejos la pregunta, ¿cómo me incorporé a esta vida cristiana? Ya que estamos en el camino estrecho, ¿cómo llegué del camino ancho? ¿Qué cambios significativos han ocurrido? Para tales preguntas solo hay una respuesta. Hemos llegado de aquella vida a esta porque el Hijo unigénito de Dios vino a este mundo a salvarnos. Se despojó de todo vestigio de su eterna gloria y se murió a sí mismo para nacer como un niño y para dormir en un pesebre. Durante 30 años soportó el vivir en este mundo donde fue escupido y menospreciado. Se le coronó con espinas y se le clavó en una cruz para sufrir el castigo que merecía mi pecado. Así es como llegué de aquella vida a esta. Y si alguna vez, aún por una fracción de segundo, pongo en duda la grandeza y la gloria, el prodigio y la nobleza de este camino en el cual estoy comprometido, entonces también yo le estoy escupiendo. Eso ni pensarlo. No nos cansemos de hacer el bien. Amigos, si acaso piensan en su vida cristiana con tal animosidad o la ven como una tarea u obligación gravosa, yo les pediría que vuelvan a los primeros tiempos de su vida. Los invitaría a desandar lo andado y trasponer el portillo por el cual entraron. Contemplen la maldad y el pecado del mundo, miren el infierno al cual estaban siendo conducidos, y luego miren al frente y dense cuenta de que se encuentran en el centro de la campaña más gloriosa en la que podrían participar, que están en el camino más noble que el mundo haya conocido. Voy a ir más allá. El siguiente principio es que la vida que vivimos aquí en la tierra no es sino una escuela de preparación. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Nos sentimos cansados y angustiados y sentimos que no podemos más? Hagamos un repaso de nuestra vida y pongámosla en el contexto de la eternidad. Detengámonos y preguntémonos qué significa todo esto, y veremos que se trata de una escuela de preparación. Esta vida no es sino la antesala de la eternidad, y todo lo que hagamos en este mundo es solo un anticipo. Nuestros más grandes gozos son apenas las primicias y un pequeño bocado del eterno gozo por venir. Qué importante es que recordemos esto. Lo que nos agobia es el pesado ajetreo de la vida diaria. Alguien dirá, un día más por delante, y hasta un predicador puede decir otro domingo, y hoy tengo que predicar 2 veces. Qué terrible es llegar a decir esto. A veces el pesado ajetreo puede llevarnos a decir esto, pero nuestra reacción debe ser mirarlo todo, ponerlo dentro de este gran contexto y decir, vamos camino a la eternidad. Y esta vida es la escuela donde nos preparamos para ella. ¿Qué diferencia decir esto, no? Pablo dice, sigan adelante haciendo el bien con la seguridad de que recogerán una buena cosecha. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En el momento en que nos demos cuenta de que la cosecha es algo seguro, no desmayaremos. El problema es que el mundo está demasiado con nosotros. Estamos demasiado inmersos en nuestros problemas.
Necesitamos ver hacia adelante, anticiparnos, mirar hacia las glorias eternas que resplandecen a lo lejos. La vida cristiana es degustar por anticipado los primeros frutos de la gran cosecha venidera. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. Concentremos la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Démonos cuenta, en la mente y en el corazón, del glorioso lugar a donde vamos. Este es el antídoto, este es el remedio. La cosecha que recogeremos es una cosa cierta y segura. De allí que Pablo les diga a los corintios: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Sigamos realizando nuestra tarea al margen de nuestros sentimientos. Continuemos trabajando, que Dios dará el crecimiento y enviará la lluvia de su misericordiosa gracia según la necesitemos. La cosecha será abundante. Esperémoslas, que a su debido tiempo cosecharemos. Por sobre todas las cosas, tomemos en cuenta al amo para quien trabajamos. Recordemos cómo sufrió y cuán paciente fue. Retomemos ese poderoso argumento del capítulo 12 de Hebreos. Ustedes todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Pero él sí, descendió de los cielos y todo lo soportó. Y cuán paciente fue. Cuán poco envidiable fue su vida. La mayor parte de su tiempo la pasó con gente ordinaria y despreciable, que lo malinterpretaba, pero él siguió adelante sin titubear y jamás se quejó. ¿Cómo lo hizo? Por el gozo que lo esperaba. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. Así fue como lo hizo. Fue por el gozo que lo esperaba, pues supo del día venidero de su coronación. Vio la cosecha que iba a recoger y al verla tuvo el valor de no fijarse en esas otras cosas y pasó por ellas de modo glorioso y triunfante. Nosotros tenemos el privilegio de ser como él. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Lucas 14:26. Efectivamente, hasta podemos tener el privilegio de sufrir por causa de su nombre. Al escribirles a los colosenses, Pablo dice algo de lo más extraordinario. Reconoce que es su privilegio completar en él mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué tal si nosotros como cristianos, sin saberlo, tenemos el mismo privilegio? Bien, recordemos a nuestro bendito Maestro, pongamos en él nuestros ojos y pidámosle que nos perdone por habernos dado el lujo de sentirnos cansados. Demos un nuevo vistazo a nuestra vida desde esta perspectiva y mientras lo hagamos así podemos estar seguros de que nos encontraremos llenos de nueva esperanza, de nuevas fuerzas, de nuevo poder. No tendremos que recurrir a los estimulantes artificiales ni a ninguna otra cosa, pues nos veremos nuevamente emocionados por el privilegio y el gozo de tener todo esto, y nos aborreceremos por haber refunfuñado y por habernos quejado, y seguiremos adelante, con más gloria todavía, hasta que un día oigamos que nos dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21. Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25:34.